Hola, soy Aline y con esta cápsula me gustaría complementar las cápsulas que hice la semana pasada de intensiva de formación de este año del 23 y esta vez me gustaría abordar cómo acompañar a las y los alumnos en ambientes de aprendizaje colaborativos, pero también desde una parte de qué es el aprendizaje y de la parte emocional. ¿Qué les parece si empezamos por los principios de aprendizaje? ¿Ok? Veamos cuáles son los factores necesarios que tienen o que tendrían que estar presentes para que haya un aprendizaje. Bueno, pues para elaborar esta cápsula les voy a platicar que utilicé un documento del doctor Antonio Ares Parra que me pareció muy pertinente, que podía yo adaptar desde la parte emocional hasta la parte de aprendizajes. Y entonces lo utilicé. Bueno, por un lado, se habla de que los aprendizajes deben de ser, y que lo hemos hablado todo el tiempo, relevantes, interesantes, claros, y los estudiantes deben ser una parte activa, proactiva del proceso. Pero también la motivación es un elemento esencial, porque la motivación contribuye a que esto suceda. Y entonces, como también hay motivación cuando nos sentamos en los procesos y no en los resultados. Si lo único que nos importa son los resultados, probablemente habrá mayor desmotivación de los alumnas y alumnas, porque si ellos son parte del compromiso para tener que aprender y la responsabilidad es compartida, van a tenerse obviamente mejores resultados. ¿Y qué otra cosa contribuye mucho? Bueno, pues el feedback o retroalimentación continua. Esto es indispensable que se vaya dando a lo largo de todo el proceso educativo. Y si te gustaría saber un poco más sobre retroalimentación y feedback, te voy a poner esta cápsula al final con un enlace para que le hagas clic. Ok, ahora bien, la autoestima y las creencias que tengamos de nosotros mismos son parte de estos procesos. Por ejemplo, hay creencias limitadoras y hay creencias, uy, se cayó el arete, bueno, que promueven éxito. ¿Cómo son, por ejemplo, las tuyas con respecto a ti mismo y al rol como docente? ¿Sabías que si esperas un poco o poquito de ti, generarás también poco en los alumnos? A la vez, los alumnos sucede lo mismo. Si los alumnos tienen creencias limitadoras, pues no participarán motivadamente y solo esperarán fracasar del intento. Por eso es que nosotros como docentes debemos, por un lado, autorreflexionar sobre dónde estamos para, cuando nosotros tenemos claridad con nosotros, también poderlo hacer con los alumnos. Y veamos brevemente qué son las creencias limitadoras y luego las creencias de éxito. Bueno, las creencias limitadoras enfatizan, por ejemplo, los aspectos negativos. Los problemas, todos son riesgos, dificultades, cuando nos enfrentamos a las cosas desde este tipo de creencias, ¿no? Son como limitantes, no nos permitan ser, porque pensamos que los éxitos, por ejemplo, son porque tuve suerte, y los fracasos son porque pues yo no sabía, yo no puedo, yo no sé, fue mi culpa. Entonces, o soy tonto y por eso no puedo. Y estos pensamientos, esto lo podemos confundir con nuestro ser cuando es el hacer. Y entonces esto de todo o nunca, siempre o nunca, pues tenemos que cambiar estos pensamientos. Pero ¿cómo los cambiamos? Bueno, uno, hay que poner atención en los procesos, como les decía, y no en los resultados nada más o no en los defectos. Dos, acompañamos a nuestros estudiantes a tener conductas y comportamientos de éxito. Eso es lo que nosotros tenemos que promover en ellos. Tres,
generar compromiso y responsabilidad. 4, la retroalimentación o el feedback positivo tiene que ser de forma continua. Luego, promover el pensamiento flexible. Es decir, cambiar cómo pensamos desde una perspectiva negativa a una positiva. Esta es una manera de ir desafiando las creencias negativas, ¿ok? Entonces, es posible, por ejemplo, que otra opción para cambiar estos pensamientos es puedo, haré, terminaré, al menos, conseguiré que, debo tener en cuenta que, ya es hora de que. Y se fijan, siempre es como algo positivo. Esta resignificación de nuestras posturas y emociones nos lleva a replantearnos cómo nos enfrentamos a las diferentes tareas o a los diferentes aprendizajes. Y entonces, tomemos en cuenta uno, que para aprender, para comprender, hay que actuar. Si no lo practicamos, no lo va a hacer. 2, no hay fracasos, solo aprendizajes. 3, no hay personas sin recursos, solo personas que piensan que no tienen recursos. 4, toda conducta tiene un propósito. 5, lo estás haciendo muy bien, pero estoy segura que podrías hacerlo aún mejor para la próxima vez. 6, la autoestima no es estática, podemos cambiarla y trabajar sobre ella. Para iniciar el cierre de esta cápsula, me gustaría compartir con ustedes algunas preguntas que nos promueven la autorreflexión y que pueden ayudarnos a revisar estos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué salió bien y qué no tanto? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué información tengo ahora que antes no tenía? Otra, ¿qué he aprendido para que me pueda servir para otras ocasiones? O sea, cómo utilizar lo previo a lo futuro. ¿Qué idea debo cuestionarme y sustituir por otra? ¿Cómo, dónde y cuándo puedo utilizar este aprendizaje? Eso es otra cosa importantísimo. Y ahora sí, vayamos a los tips finales de preguntas que podemos hacer para que los estudiantes exploren temas de aprendizaje. Y el tipo de preguntas que podemos hacer son preguntas, por ejemplo, de identificación. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? De alternativa. ¿En qué sentido? ¿Cuál de ellas? De clarificación. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa? De profundización. ¿Podrías añadir algo más? ¿O compartirme un poco más? De desafío. ¿Esto es una opinión o un dato que obtuviste? ¿Qué pruebas tienes? De confrontación. Afirmas que, pero en realidad, espero que esta cápsula les haya gustado, que les ayude para estas prácticas y para establecer sus planes analógicos. Y si quieres ver la de retroalimentación, hazle clic aquí. Y si te gustó la cápsula, pues dale like y hasta